Señor. Todo conmigo digan Señor, en el nombre de Cristo. Por la fe, entro al lugar de tu presencia, que yo puedo entrar, no por mis obras, no por mi nombre, sino por lo que tú hiciste en mi lugar y por mí en la cruz del Calvario. En este lugar de fe, hoy declaro que recibiré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de bendición y no de maldición. Hoy hay un milagro para mi vida y mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hoy, esta es la parte 4 del tema Creciendo en Espiritualidad, Gracia y Amor. Y estamos trabajando el libro de Gálatas, capítulo 3. Y hoy quiero que veamos desde el 17 al 25. Vamos a estar leyendo porque vamos a entrar en un tema sobre cosas que nos van enseñando en el momento, en el tiempo, que cuando la vemos la palabra de Dios son diferentes, como a veces la hemos percibido y notado. Y dice el texto así, puede quedarse sentado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque, déjame bajarlo un poquito aquí, perdónenme. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Oiga la pregunta que le hace Pablo a los judíos. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley, pregunta el 21, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Hermanos, en esta mañana, y quiero resumirle de qué estamos tratando en Gálatas. Recuérdense que Gálatas fue la primera carta que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Fue la primera defensa de la gracia de Cristo ante las cosas que íbamos a trabajar, ante las cosas que íbamos a recibir. Y los judíos que se convirtieron comenzaron a luchar con Pablo y con la iglesia de Galacia específicamente, y comenzaron a decirle a ellos que había que guardar la ley, aunque recibiste a Cristo, había que guardar la ley para que ser salvo, había que guardar el sábado, había que circuncidarse y había que hacer los ritos. 613 leyes que hay en Deuteronomio, había que guardarlas cada una. Y ahora Pablo
trae a escena a Abraham, el padre de los judíos, diciéndole a ellos, y el verso que leímos dice que la ley fue 413 años después de la promesa. O sea, la promesa que Dios le dio a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones, fue primero que la ley. Y ahora Pablo comienza a trabajar. Recuérdense que Pablo está armando un caso como arquitecto y perito, como abogado. Está armando un caso para derribar argumentos. Y hoy yo quiero concentrarme en el verso 19, pero quiero que veas el 18. Verso 18 otra vez del capítulo 3. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Como ustedes recordarán, cada generación de nuestros padres, comenzando con Abraham, tuvo que tener un encuentro personalizado con Dios para confirmar el pacto que le hicieron a la generación anterior. Abraham, que fue el primer precursor de esto, Abraham no tenía un pasado ni un padre que había confiado, sino que todo comenzó con Abraham. Por eso la Biblia llama a Abraham el padre de la fe. Pero nuestra fe no es fundada en Abraham, sino en la simiente de Abraham, que fue hecha la promesa, que es Jesucristo, como ya leímos. Ahora bien, Isaac, para confirmar el pacto de su papá, tuvo que tener un encuentro con Dios. Jacob, para confirmar el pacto de su padre Isaac, tuvo que tener un encuentro con Dios. Por eso, cuando llega Moisés, la promesa, Dios se le reveló y dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y ahora la historia cuenta el Dios de Moisés, porque cada generación debió conocer a Dios, debió tener un encuentro con el Dios de sus padres. Y nosotros como cristianos, mis amados, lo que cambia nuestras vidas es cuando tenemos un encuentro personalizado con nuestro Dios, porque Él está interesado que tú lo encuentres y nosotros lo hallemos. Por eso Él dice: el que toca se le abrirá, el que llama se le responderá, porque tiene que ver con un llamado personal. Tú y yo, en nuestra generación, tenemos que conocer a nuestro Dios de manera personal y particular. ¿Están conmigo? Ahora en el verso 19, que es donde quiero enfocarme hoy, Pablo hace una pregunta que impactó. Usted no se imagina a los judíos ortodoxos al que él estaba escribiendo esta carta, y ahora él le dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Wow. El preguntarle esto a los judíos era, hermanos, ellos rompían su vestidura y veían a Pablo, y Pablo comenzó a trabajar cosas que aún nosotros, 2000 años y pico después, estamos luchando con ellas todavía. Y ve lo que dice el 19. ¿Para qué sirve la ley? Entonces dice la respuesta: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Noten, la ley tiene un tiempo de inicio y un tiempo de expiración. Va a expirar. ¿Cuándo va a expirar? Cuando en el templo, dice la Biblia que cuando Cristo murió se rasgó el templo, el velo, dice que se rasgó de arriba hacia abajo. En ese momento, la dependencia de los hombres bajo la ley cambió. ¿Por qué cambió? Porque ahora tú vas a ver que la ley, y Jesús dijo: yo no vine a abrogarla, sino a cumplirla. La ley no es el problema. El problema no es la ley. Pero nosotros tenemos que conocer qué es la ley. Y hay 5 cosas que yo quiero mostrarte que la ley no pudo. La ley no pudo darnos el Espíritu Santo, sino Cristo. La ley no trajo justicia a nuestras vidas, sino Cristo.
La ley no eliminó el principio de la fe, sino que la ley lo afirmó y lo confirmó. La ley no quitó los pecados, sino que cubre los pecados. Y lo último, la ley trae maldición. Porque dice la palabra, y en el Nuevo Testamento se ratifica, cuando una persona broga un solo punto de la ley, lo ha abolido todo. Por eso que ninguno pudo cumplir la ley. ¿Me están copiando? Ahora bien, diciéndole todo esto, debo decirle, la ley fue añadida porque el hombre necesitaba entender lo que antes sin la ley no podía entender. Y él, ¿quién él era? La ley vino, y yo quiero hoy, y te lo voy a mostrar por la palabra. La ley es la lupa que muestra el corazón nuestro. La ley es la lupa que mostró nuestro corazón. Nuestra condición fue revelada por la ley. La ley mostró que había dentro de nosotros. Mostró lo malo que somos. Mostró que necesitábamos salvación. La ley mostró la necesidad que tenemos que un Salvador nos salvara. Por eso tú oyes la Biblia, la palabra, cuando dice en Romanos 8 que la ley fue débil porque no pudo vencer nuestra carne. Porque un enfermo no se sana solamente con el diagnóstico. Un enfermo no se sana diciéndole tú tienes cáncer. Y eso es lo que hace la ley. La ley nos diagnostica, hace una radiografía de lo que somos, de lo que hay en mi interior. Observa estos textos. Ustedes se acuerdan, y yo no sé lo que si es usted igual que yo, cuando hay un lugar que dice no pase, usted como que le da una cominilla, como que, oye, yo quisiera que pase. Yo me acuerdo que una vez, mi papá que viajaba a la capital trajo un queso de hoja grandísimo. ¿Y sabe cuál error cometió papi? Papi agarró y nos llamó a los cuatro hermanos. Y le dijo, miren, este queso es para mañana. Nadie se lo coma. Va a estar en la nevera, pero nadie debe tocarlo. Ay, ay, ay. Cuando papi dijo eso, el queso, yo lo vi como chuleta con totones. Él activó el deseo de comer ese queso cuando hizo la prohibición. ¿Sabe qué pasó de madrugada? Los cuatro hermanos a las 3 de la mañana, sin coordinarlo y sin planificarnos, nos vimos con la mano en la nevera en el queso y no nos lo comimos todo, porque si nos lo comíamos todo, papi nos mataba el otro día. Cuando papi se levantó, que vio rastros de queso, fue a la cocina y vio que el queso le faltaba una 3/4 parte. Y preguntó, ¿quién se comió el queso? Y como si fuera un coro, los cuatro dijimos, yo no fui. Cuando alguien dice yo no fui, ese fue. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la naturaleza humana crea una activación de algo interior cuando algo dice no lo hagas. Y veamos por qué. Vámonos a 1 Corintios capítulo 15, verso 55. 1 Corintios 15, 55 al 56. Oye lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Uf. ¿Cómo así? El pecado, la ley, activa en mí
el deseo de comerme el queso, el deseo de yo hacer lo contrario que la ley dice que no haga. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 7, del 7 al 11. Mira cómo lo describe. Mira cómo Pablo aquí en Romanos 7 trata el tema y lo describe de manera más explícita. Romanos 7, 7 hasta el 11. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley activó la codicia, no la activó, me la hizo reconocer. Porque la ley no puso la codicia, la mostró. Usted no ha escuchado lo que dice, delante de la jocao no se puede mencionar lazo. ¿Ustedes me están copiando? La codicia no fue la ley que la puso. La codicia se activó, la reconoció, la mostró. Cuando la ley dice no codiciarás, mostró que yo era una persona codiciosa. Sigo leyendo. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Usted está oyendo? A Adán, por ejemplo, o a Caín, que fue el primero que mató a un hermano. ¿Usted sabe qué es lo que fue? ¿Por qué le computó la muerte de su hermano el mal? Pregúntame, Pedro, ¿por qué la muerte de Caín se computó como mala si no había una ley que dijera no matarás? Pregúntame, ¿por qué? Pregúntame por qué, Pedro. Pregúntame por qué. Pregúntame por qué. Solamente pregúntame por qué, Fernando. Porque Dios lo llamó antes de matarlo y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, Caín, tú eres guarda de tu hermano. Y él le dijo, el pecado está a la puerta. Porque ya él sabía lo que él quería hacer contra su hermano. El pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Así que evita hacer eso. Dios le advirtió, pero aparte de advertirlo, ya lo que iba a hacer, lo que Caín iba a hacer, por primera vez Dios lo censuró como malo. Porque el único que puede juzgar cuando algo es malo y es bueno es Dios, no somos nosotros. Y Dios le dijo a Caín, Caín, no lo hagas, el pecado está tocando tu corazón, pero no lo hagas. En el momento que Dios se le acercó a Caín, fue que la muerte la condenó. ¿Alguien me está copiando lo que le estoy diciendo? Repito el 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Cuando Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Esa expresión de Dios a Caín fue dada como el mandamiento, no matarás. Produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Verso 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué el pecado revivió? Porque el mandamiento mostró lo malo que yo era. Pero la ley no fue puesta solamente para diagnosticar el problema, sino para llevarme a Cristo. Verso 10. Y ayer, que el mismo mandamiento que era para vida, en mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
Ustedes están escuchando estas cosas que está describiendo el Señor sobre la ley. Por eso la ley no es mala. La ley describe mi corazón. La ley hace una radiografía de lo que hay en mi interior. Y mira lo que dice Romanos 8, 2 al 4 sobre la ley. Dice, porque la ley del Espíritu, otra ley diferente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nótate cómo ahora Pablo describe la ley antigua como la ley del pecado y de la muerte, porque esa ley solamente diagnosticaba el cáncer. Esa ley, cuando yo mataba un macho cabrío por mis pecados, solamente cubría el pecado. Pero la sangre de Cristo no solamente cubre, sino que redime y saca la maldad del corazón. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Mira lo que dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible, pastora, para la ley? El que yo sea libre de ella. Porque nadie se sana diagnosticándole el cáncer. La gente se sana cuando le sacan el cáncer. Y la ley no podía sacar el cáncer, solamente lo diagnosticaba. ¿Por qué? Porque la ley no era, oye esto, Ciara, la ley no estaba para quitar el cáncer. La ley estaba para llevarte a quien te podía llevar sanar el cáncer. Ahí hay que decir, aunque sea, denme una pedra por lo menos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y oye lo que dice el 4, 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que la ley, al diagnosticarme, su enfoque no era decirme lo malo que yo era, sino la necesidad que yo tenía de ir a Cristo. ¿Están conmigo? Bendito Dios. Oye lo que dice este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Desde el verso 2, Romanos 8:2. Oye los detalles. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder de pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios, enviando a su hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, como lo que tenemos nosotros los pecadores, y en ese cuerpo, mediante entrega de su hijo como sacrificio por nuestro pecado, Dios lo declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. ¿Usted escuchó eso? ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Que nosotros como hijos de Dios tenemos una naturaleza pecaminosa, y de la única forma que esa naturaleza pecaminosa en mi vida puede dejar de gobernarme es con el poder, la sangre y la gracia del Espíritu de Dios, que me da la capacidad para que ese poder no controle mi vida. ¿Usted escuchó? Entonces, Fernando, ¿y por qué pecamos? ¿Usted sabe por qué pecamos? Porque no hacemos lo que Cristo dijo cuando me siga. El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y sabe qué significa la cruz?
el morir. Pablo dijo a los corintios, hay cosas, y óiganme lo que le voy a decir con esto, mis amados. Hay cosas en nuestras vidas que no la va a matar Dios. Porque Dios no va a matar algo que tú ames o que tú no le entregues. Dice Pablo a los colosenses, haced morir. No dice yo voy a matarlo por ustedes. Y Pablo dice, despojado del viejo hombre. Es una acción que inicia con mi rendición y con mi negarme y con yo estar dispuesto a negarme a mí mismo y llevar la cruz. ¿Por qué? Porque la naturaleza vieja, para que ella no me gobierne, necesita estar muerta. Y el único poder que es capaz de matarlo es el poder del Espíritu de vida que me ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Ustedes me están escuchando? Porque ¿sabes qué? Toda la vida nos han dicho, no es que somos pecadores. No, usted era un pecador. Ahora usted es un pecador arrepentido, que la vida de Cristo, por eso la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero si tú pecas, abogado tenemos para con el Padre. Ahora bien, la naturaleza de la simiente que nos gobierna es una naturaleza que el pecado no la puede gobernar. O sea, si un cristiano peca, no peca porque el diablo es muy fuerte o el pecado es muy fuerte. Peca porque tú no dependes del poder del Altísimo, que es el que hace vencer. Cuando tú tienes una tentación, cuando tú tienes un problema, ¿sabes qué? Apela a la gracia del Señor y Él te va a dar el poder para vencer. ¿Me están copiando a alguien? Sigo leyendo el verso 3. Dice, el 4. Lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Por eso, mis amados, en Romanos 8 la Biblia dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿en qué yo estoy ocupando mi vida? Dependerá y dirá quién me gobierna. La iglesia ha creado escenarios espirituales para que tú ocupes tu vida. Ejemplo, la iglesia los martes a las 5 de la mañana ha creado un escenario para que tú ocupes tu espíritu de 5 a 6 de la mañana y ore al Señor. Los jueves en la noche, la iglesia, dicho sea de paso, y tengo que dar para atrás, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, en el grupo de WhatsApp están las damas orando todas las noches de lunes a viernes. ¿Sabe qué son esos? Escenarios de oración. Escenario de yo ocupar mi vida espiritual. Los jueves, en vez de hacerlo por Zoom, en vez de hacerlo por WhatsApp, se abre eso por Zoom. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Sabe qué significa eso? Creando el escenario a ustedes y a nosotros para ocupar nuestras vidas en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso hoy yo te pido y te digo como pastor, ocupa tu vida, porque la ocupación que tú tienes indicará cuál es tu Señor. Lo hizo para que se cumpliera total la exigencia de la justa ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. El seguir al Espíritu es la respuesta del cielo para que tú y yo nos mantengamos libres de las cosas que todo el mundo dice, no, es que yo soy así, es que esa es mi debilidad es la fuma, mi debilidad es la pornografía, mi debilidad es el alcohol. ¿Sabes qué? Espérate.
Espérate. Jesús dijo, cuando Pablo tenía una debilidad, dice la Biblia que él oró 3 veces para que Dios le quitara esa debilidad. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del cielo a él? Pablito, recuérdate, mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Sabe qué significa eso? Que el poder de Dios es más eficiente con mis debilidades que con mi fortaleza. Wow. Usted me está escuchando. Pero ¿cómo, Fernando? ¿Cómo yo permito que mis debilidades se conviertan en fortaleza? ¿Sabes cómo? Porque mira qué pasa. Cuando tenemos el Espíritu de Dios adentro y vamos a fallarle, el primero que nos redarguye, nos convence de 3 cosas: pecado, justicia y juicio, es el Espíritu de Dios. Él nos alerta. Y en el momento que los alerta, ¿sabes qué tú debes decir? Espíritu de Dios, estoy aquí. Estoy loco por chismear con mi vecina. Me tiene harta esa bruja. Ayúdame, porque si no voy y hasta la muerdo. ¿Sabe qué hace el Espíritu? Cuando tú permites que tus debilidades sean entregadas al Señor, ¿sabe qué Él hace? Te da la fuerza para no insultar, sino bendecir. Por eso dice el Señor, ¿alguien te está maldiciendo? Ora por él. ¿Por qué oro por alguien que yo quiero ahorcar? Porque no sé qué pasa en la oración. Señor, mira fulano de tal, Padre, me tienes harto. Llévatelo o te lo mando. ¿Sabe qué hace Dios? No sé qué pasa, no sé cómo, no sé cuándo. Él cambia ese deseo de destruir por amarlo, aunque Él no lo merezca. Porque ¿sabe qué hace Cristo? Nos lleva a un punto de amar a la gente no por lo que lo merece, sino por cómo Cristo me trata a mí. Yo no trato a la gente porque merecen ser buen tratado. Yo trato a la gente con misericordia porque ya Él me otorgó misericordia. Trata a los demás como Cristo te trata a ti. Esa es la clave de todo el problema de nosotros. Porque a veces nosotros, mis amados, y quiero que te pongas de pie, por favor. Bendito Dios. La ley fue ordenada por ángeles. Y te lo voy a mostrar en la próxima parte. La ley la trajeron los ángeles, para que tú sepas. Y te lo voy a mostrar en la Biblia porque Gálatas 3:19 dice que fue entregada por ángeles. Y yo te voy a buscar las citas que lo confirman en el próximo parte que te voy a dar. Escucha esto. La iglesia de Cristo necesita entender que la versión mía de Fernando, hoy estamos a ¿cuánto de julio? A 5 de julio. El Fernando del 5 de julio de 2025 es una versión más mejorada que esta que usted está viendo aquí ahora. Pero en el 27, en julio 5 del 27, Fernando será mejor que lo que yo soy hoy. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. La naturaleza de Cristo en mi vida cada día debe ir incrementándose en mi vida, porque la espiritualidad es el incremento de la vida de Dios en mi vida. La espiritualidad es que Dios gobierne mi vida y que yo ame, aunque la gente no merezca amarlo, aunque la gente merezca que yo lo odie. El amor de Cristo me contriñe y hasta me retiñe. ¿Sabe para qué? Para yo no responderle a gente, porque eso fue lo que me dieron a mí. Yo no merecía la misericordia y Él la tuvo conmigo sin yo merecerla.
Dios nunca te va a pedir que dé algo que Él primero no te ha otorgado a ti. ¿Cómo así, Fernando? Fulano no merece que yo lo perdone. Y yo te pregunto, ¿tú merecías que te perdonara? Entonces dice Cristo, el Señor resuelve el problema. Ok, no lo perdona porque Él se lo merece. Perdónalo porque yo te perdoné. Uf. Hermanos, si nuestra vida no se traduce en nosotros, estas cosas que estamos hablando, practicarlas, entonces nuestro nivel espiritual es de niño en la fe. ¿Tú sabes por qué? Porque el niño siempre rechina, el niño siempre revuela. Y en los próximos días te voy a dar las 4 naturalezas de los niños que tú y yo manifestamos. Porque Pablo dice en el capítulo 4, verso 1, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Nuestro nivel de niñez no me da acceso a las promesas de Dios. ¿Usted escuchó eso, lo que le estoy diciendo? A veces Dios no me bendice porque yo no estoy listo. Me bendice porque no a un niño. ¿Hay un niño cerca en mano aquí hoy? Están arriba todos. A un niño. ¿El más pequeño tuyo cuál es? Mateo. ¿Cuántos años tiene Mateo? 1 año. A Mateo se le puede dar de regalo un juego que le pueda hacer un daño a él, ¿no? ¿Verdad que no? A Mateo no se le puede dar herencia porque no tiene la capacidad de valorar, de manejar y aceptar las promesas grandes que Dios tiene para Mateo. Aunque Mateo sea el heredero, no se le puede dar la herencia, porque la herencia se le dan a los hijos maduros de Dios. ¿Usted me está escuchando? ¿Y cuáles son los hijos maduros de Dios? En Romanos 8 dice cuáles son. Los hijos maduros de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Los que son gobernados por el Espíritu son hijos de Dios. Mientras yo esté gobernando mi vida por mí, como a mí me da la gana, somos niños en la fe. Lo dice Dios, no yo. Y usted lo va a ver más adelante, que te lo voy a explicar. La diferente de niñeces que hay en la palabra de Dios. Y sabes que mi estado de niñez es un estado de esclavitud. ¿Saben por qué? Porque los niños son sensoriales. Dependen de lo que ven, de lo que oyen y de lo que sienten. Pero los que son del Espíritu no son guiados por lo que ven, sino son guiados por la fe en Cristo, que ve más allá de lo que nuestros ojos ven. Ven el final desde el principio, aunque en el principio esté desbaratándose, ven el final desde el principio. Porque los hijos de Dios visitan su futuro con la fe de Cristo. Hello. Levanta tu mano conmigo. Cierra tus ojos conmigo, por favor. En este momento yo quiero ver y mirar. Yo quiero que tú mires hacia adentro, porque ya Dios te dijo la ley. Y sabes que la ley es vamos a ver más adelante cómo la ley es el ayo que me lleva a Cristo. Y hay una palabra que yo quiero que ustedes vayan asimilando desde ya. Ayo es tutor, es maestro que me lleva a Cristo. Padre eterno, aquí estamos. Tal como somos, estamos delante de ti, Señor. Hoy queremos que tu naturaleza y tu espíritu gobierne. Porque si Él no gobierna, no podré llegar a ver, a tener y a comprobar las bondades que tú tienes para mi vida. Porque tú dijiste que mientras yo esté niño no puedo recibir la herencia del Padre. Por eso hoy quiero que me enseñes y me muestres el camino para permitirte que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccione hasta el día de Cristo. No soy perfecto, pero voy camino a la perfección. No
que sea perfecto, dijo Pablo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, hasta la estatura de la medida del varón perfecto, que es Cristo. Gracias, Señor. Levanta tu mano, por favor, conmigo. Y yo quiero que tú entiendas que está a tu disposición. Dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que ellas podemos alcanzar las promesas de Dios. En el nombre de Jesús. Otórganos, Señor, el poder del Espíritu para gobernar nuestra naturaleza y morir a ella. Renunciar a lo oculto y lo vergonzoso, aquello que te entristece, aquello que te afecta. Hoy, Señor, nuestro pecado lo llevamos a tus pies. Nos rendimos a ello para que tu poder gobierne nuestras debilidades y podamos ver el poder de tu fuerza gobernando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo, pon tu mano izquierda donde tú quieres que Dios haga un milagro. Padre, toca las vidas enfermas. Toca las vidas que están heridas. Toca las vidas que están, Señor, alejadas de ti. Y atráelos con lazos de amor a tus pies. En el nombre de Jesús. Diga amén.